La ley irrefutable del liderazgo número 4 es la ley de la navegación. Esta ley nos dice lo siguiente: cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita un líder que planee la ruta. Y esto me recuerda mucho al mito del administrador, ¿cierto? Un administrador es aquel que mantiene el rumbo, aquel que puede gobernar el barco, aquel que lleva la tripulación de un lado a otro. Sin embargo, se requiere un líder para que marque la ruta, para que la planee, para que prevea. Eso es lo que hace un verdadero líder. Y acá te voy a contar una historia real para ilustrar mucho lo que vamos a ver más adelante. Esta es la historia de dos aventureros, dos descubridores, dos personas. Uno de ellos se llamaba Roald Amundsen y el otro Robert Falcon Scott. Ambos querían ser los primeros en llegar al Polo Sur. Y para eso, cierto, se prepararon, organizaron un equipo, cada uno a su estilo. Sabían ambos que competían el uno contra el otro por ser el primero en llegar, así que ambos vieron sus tiempos, tomaron sus medidas, hicieron sus investigaciones y se lanzaron en esa aventura, cada uno por caminos diferentes. Y sucede que Robert Falcon Scott, cuando llegó a la Antártida, al Polo Sur, ya vio plantada la bandera de Roald Amundsen. Roald Amundsen había llegado junto a su equipo con un mes de anticipación, había salido y había tenido gran éxito. Sin embargo, Robert Falcon Scott no solamente llegó un mes después, sino que en la travesía de regreso, él y toda su tripulación, todo su equipo, fallecieron. Y esto se sabe porque se encontraron los cuerpos de las personas y en ellos había un diario donde una persona miembro de este equipo había descrito toda la travesía. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque vamos a ver ahora cómo tú puedes mejorar en esta área de la ley de la navegación, y vamos a comentar mucho esta historia. Un líder es aquel que ve más que los demás, aquel que ve antes que los demás y sabe, digamos, esa persona que sabe qué personas va a necesitar en el equipo, qué retos se pueden presentar, esa persona que con una visión anticipada ya no solamente ve las oportunidades, sino también los retos que se puedan presentar y los prevé de alguna manera, ¿cierto? Reconoce los obstáculos mucho antes de que aparezcan. Y ojo, que mientras más grande sea una organización, uno tiene que tener más desarrollada esta ley, estar más desarrollado en esta área de liderazgo. ¿Por qué? Porque mientras más grande es la organización, se necesita ver mucho más a futuro para poder afrontar los retos que se presenten. Es como el Titanic, ¿no? Digamos, cuando las personas que estaban encargadas de ver los icebergs se dieron cuenta que había un iceberg por delante, voltearon el timón con toda la capacidad del barco, pero el barco era tan grande que ya no pudo desviarse completamente y se chocó. Entonces, mientras más grande es la organización, pues también más antes hay que ver las cosas que se puedan presentar. Entonces, te dije que íbamos a ver algunos conceptos que te van a ayudar a desarrollar esta área. Entonces, concepto número 1, es importante en un líder que quiere desarrollar su área de la ley de la navegación, examinar sus experiencias pasadas, tanto sus éxitos como sus fracasos. Hay mucha gente que oculta sus fracasos, que tapa sus fracasos, que reniega de ellos, que odia sus fracasos. Y eso es algo malo, algo malo en el sentido de que estás perdiéndote la oportunidad de aprender de ellos, de aceptarlos, de analizarlos y de saber por qué fue que te equivocaste. Si tú te pasas culpando a otras personas, justificándote, tapando tus fracasos, no vas a poder aprender de qué cosas hiciste mal para que más adelante no puedas repetir ese error. Entonces, si vemos la historia de Robert Falcon Scott con Roald Amundsen era una persona que aprendía mucho de sus errores, y es una persona que al aprender mucho de sus errores le permitió prever muchos de los obstáculos que se podían presentar en el camino, porque antes ya había cometido errores y simplemente no repitió esos errores, cosa que no hizo Robert Falcon Scott y en última instancia le costó la vida a él y a su equipo. Punto número 2, escuchar a personas competentes e involucradas en el tema. Esto también es muy importante para la ley de la navegación. Siempre todo el mundo está dispuesto a dar consejos, siempre todo el mundo te quiere dar un consejo, y muchas veces no hay nada más caro que un consejo gratis. Ese es un dicho que me gusta mucho. Tú tienes que aprender no solamente a recibir consejos, sino, mejor dicho, a recibir deliberadamente consejos de las personas que son competentes en el tema que te van a aconsejar. ¿Cuántas veces nos pasa que nos da consejos financieros alguien quebrado? ¿Cuántas veces nos pasa que nos dice cómo emprender alguien que nunca ha emprendido o alguien que ha emprendido y le ha ido mal? ¿Cuántas veces nos pasa que una persona que nunca ha hecho negocios nos dice no hagas negocios? ¿Cierto? Entonces tú tienes que buscar consejos
y tienes que buscar involucrarte con personas que sepan de lo que tú quieres hacer. Entonces, si vamos a la historia de Roald Amundsen y Robert Falcon Scott, sucede que Roald Amundsen, para hacer esa expedición a la Antártida, al Polo Sur, previamente pasó meses en el norte de Canadá reuniéndose con personas, con esquimales, con personas que, digamos, llevaban muchos años, muchas generaciones viviendo en un área muy similar a la que él iba a visitar. Aprendió de ellos y se llevó muchísimos consejos de ellos. De hecho, muchos de esos consejos permitieron que él pueda avanzar hasta el Polo Sur y llegar un mes antes que Robert Falcon Scott. Robert Falcon Scott usó más su criterio, no se asesoró tanto como Roald Amundsen. Eso lo llevó a cometer muchos errores y por eso también perdió la vida. Esto nos enseña mucho, ¿cierto? Entonces, si tú estás en un negocio actualmente, es importante que te asesores y que recibas consejos de personas que saben sobre el tema o que ya han pasado por ese recorrido y que han salido airosos, que han salido victoriosos y que han tenido éxito. Eso te va a dar muchas más posibilidades de que tú también puedas emular ese éxito. Y el punto número 3 es que los líderes no solamente son personas muy optimistas, sino que son personas que tienen un balance entre sus expectativas, entre lo que ellos quieren que pase y también los hechos. Es decir, mientras hay personas que son muy optimistas y no ven los retos que se puedan presentar y se dan contra la pared, ¿cierto? Y también hay personas que son tan negativas que solamente se enfocan en los hechos y no ven las oportunidades de cómo superarlos. Los líderes tienen un balance entre ambos. Son personas muy optimistas y son también personas que están en la capacidad de ver los hechos crudos como son y de enfrentarlos, de buscar soluciones, de ver qué retos se pueden presentar en el futuro. Eso fue lo que hizo Roald Amundsen. Roald Amundsen, digamos, preveyó que no iban a poder cargar tanta comida, tanta agua todos, y a lo largo de toda la ruta había hecho que con tiempo se distribuyan lugares de abastecimiento, ¿cierto? Había visto con anticipación. Era que obviamente él tenía fe en su fortaleza, en su energía, en las ganas que tenían que llegar, que tenían ellos para llegar al Polo Sur, pero también sabía que tenía que solucionar esos retos que se podían presentar en el camino. Lo mismo pasa con las empresas. Cuando una empresa hace su plan de marketing, su plan de ventas, hace su proyección anual, ¿solamente se basan en cosas positivas o también prevén qué retos se pueden presentar en el camino para saber cómo solucionarlos y no estrellarse contra la pared? Eso es importante. Eso es muy importante en un líder. El secreto de esta ley está en la preparación. Es decir, siempre que vayas a preparar un proyecto, un emprendimiento o un plan a desarrollar dentro de algo que tú ya estás haciendo, que preveas todos los retos que se puedan presentar. Está bien que seas optimista, que tienes una visión muy grande y que tengas muchas ganas de que se realice. Eso no está mal, está excelente, pero al mismo tiempo tienes que estar en la capacidad de ver con anticipación qué retos se pueden presentar. No para desanimarte, sino para prepararte y superarlos incluso antes de que se presenten. Eso es muy importante. ¿Qué acciones vamos a tomar en esta ley de la navegación? Muy sencillo. Acción número 1. Separa tiempo todas las semanas. Al llegar, digamos, el domingo, en la noche o el día que tú selecciones, ponte a pensar durante esa semana qué cosas te salieron bien y qué cosas te salieron mal. En las cosas que te salieron bien, ¿qué fue lo que hizo que te salieran bien? Y en las cosas que te salieron mal, ¿qué hizo que te salieran mal? Para que así puedas aprender, digamos, semana a semana de tus aciertos y también de tus errores. Eso es muy importante para cubrir el punto número 1 que mencionamos hace un momento. Acción número 2. Siempre reúne información sobre las condiciones actuales que puedan impactar en el proyecto en el cual te desempeñas. No importa qué tipo sea el proyecto en el que estás actualmente, pero reúne toda la información de cómo acontecimientos, condiciones internas o externas al proyecto puedan afectar el proyecto en sí. ¿No? Por ejemplo, en el 2020 hemos tenido el coronavirus, hemos tenido una enfermedad, una pandemia que ha impactado muchísimo en el mundo. Eso ha hecho que muchas empresas se vayan a la quiebra. Sin embargo, han habido otras empresas que han aprovechado esa situación para crecer, y eso no está mal porque, digamos, vieron oportunidades y han crecido. Eso es lo que tiene que hacer un líder, ver cómo las condiciones actuales pueden afectar el proyecto donde él se desenvuelve para aprovechar ese contexto. No en un sentido. Otra vez desde las acciones, ¿ya? Desde la acción número 2. Acción número 2. Reúne información sobre las condiciones actuales que puedan impactar el éxito en los proyectos en los que tú te encuentras actualmente. Eso es importante en un líder. Así como Roald Amundsen
digamos, fue donde los esquimales canadienses, para asesorarse de qué retos le podían presentar en el camino, de qué cosas tenía que hacer, lo mismo tienes que hacer tú. No solamente al asesorarte de personas, sino también de ver qué retos se pueden presentar, qué condiciones pueden impactar en el proyecto en el que tú estás actualmente. Como por ejemplo, hemos tenido una pandemia, el coronavirus, que ha afectado a muchísimos negocios y que por otro lado ha hecho que muchos otros negocios crezcan. ¿Cómo puedes ver esas condiciones que se puedan presentar hoy, que se puedan presentar mañana, que se puedan presentar de acá a un tiempo, y verlas con anticipación y ver de qué manera no solo no te afecten, sino de qué manera puedas sacarle un provecho, puedas ver un beneficio, puedas ver una oportunidad y beneficiar también a más personas con esa oportunidad? Y acción número 3. Es importante que definas si eres de las personas que tal vez se enfocan más en ser optimistas, en lo que ellos quieren, o eres una persona que se enfoca mucho en los hechos. Y lo natural es que los líderes nos enfoquemos en que todo salga bien, ¿cierto? En aquello que queremos hacer, en ser optimistas, en que nuestra visión se cumpla. Pero es importante, como te decía, también tener claro los hechos, los retos que se puedan presentar. Y tal vez es difícil llevar ese equilibrio. Por eso es muy importante que para esta ley, o como sugerencia de esta ley, siempre te asocies o busques estar asociado en tu círculo íntimo con una persona que sea tu complemento. Es decir, si tú eres de las personas que son sumamente optimistas, digamos, asóciate también con una persona de esas que son sumamente realistas, que pueda ver todos los retos que se puedan presentar. Así, con tu optimismo, con tu visión y con lo que él ve de los retos que se pueden presentar, hacen un excelente equipo para que esa organización pueda florecer. Importante, siempre asóciate con alguien que tenga como fortaleza la debilidad tuya. Esa es la mejor manera de tener una organización equilibrada. Vamos por la siguiente ley.